mi nombre es Joan Patiño, yo trabajo en el grupo de revisión del POT. La presentación que traemos hoy está enfocada más en el tema que nos hacen la invitación, es decir, más con la estructura o los elementos económicos o socioeconómicos del POT. No está todo el plan de ordenamiento territorial, pues porque es un documento muy grande. Tiene varios, tiene todos todas las capas que puede tener el territorio físico. Entonces, nosotros direccionamos la presentación hacia a lo que hoy nos invita. El año pasado, en diciembre, finalmente se aprobó mediante acuerdo municipal el plan de ordenamiento territorial, una revisión ordinaria. De alguna forma, dicen muchas personas que es un nuevo POT. En realidad la ley solo plantea que solo hay un nuevo POT cuando se hace por primera vez. Las demás, todas las demás actualizaciones o revisiones son básicamente eso, revisiones al final, plan de ordenamiento territorial. La presentación está enfocada, más en una primera parte como en un contexto regional, contexto nacional, a partir de los elementos socioeconómicos. La segunda parte tiene más que ver ya con cómo se abordó ese tema de esa visión y de ese marco, que tenemos en el municipio ya para llevarlo a la práctica, al documento específico. Entonces, tenemos una primera parte que se llama el sentido de la revisión del POT, un POT más estratégico, un POT de proyectos, y la estructura socioeconómica que ya lo veremos cómo se estructuró, hace referencia a toda la normativa que regula el actual privado. Otro tema ya para rematar es lo que hace falta por reglamentar. Lo primero, el sentido de la revisión del plan de ordenamiento territorial. Cuando nosotros comenzamos a hacer la revisión, lo enfocamos en dos caminos, en dos sentidos. Uno es en el documento del acuerdo 069 del 2000 y el otro era en lo que realmente ha pasado en el municipio como tal. Encontramos varias cosas. Uno de los temas fue que, por ejemplo, el POT del 2000 propuso un modelo tendencial que no reflejó sus intenciones en el municipio. Cuando ustedes o cuando se tiene la posibilidad de revisar ese documento, uno no encuentra desde el inicio hacia qué le apuntaba el municipio de Santiago de Cali. Propuso un listado de proyectos sin una clara priorización. Esto en qué impacta, en que cuando en un documento como este se plantean, por ejemplo, 200 proyectos, pues cada entidad o cada ente o cada sector del municipio que tiene que desarrollar ese tipo de proyectos, pues escoge a cualquiera de ellos, y el impacto urbanístico que tiene eso en el municipio pues es muy bajo. Otro tema importante fue la inclusión de una agenda regional, que esto fue, una de las iniciativas positivas que tuvo el POT 2000. Sin embargo, la falta, de herramientas jurídicas que hagan que eso se lleve a la realidad, tampoco fue lo suficientemente adecuada. No fue claro plantear un escenario encaminado a la competitividad del municipio, si bien es un ejercicio juicioso de desarrollar o de plantear, mediante unas caracterizaciones en los sectores de la ciudad, pues no dejó claro en realidad qué se quería. En el modelo no hizo aportes considerables a la disminución del déficit de vivienda, dotacionales y de equipamientos. Esto tiene mucho que ver con las políticas que plantea con respecto a esos temas. Al no tener una política clara de cómo afrontar un déficit que está en crecimiento y cómo afrontar, el problema de dotaciones de equipamientos que tenemos en el municipio, pues, también fue uno de los temas que encontramos. Presenta confusión en la lectura y
habilidad normativa, y esto creo que ustedes lo conocen con mucho más precisión, al tener una complejidad normativa en el actual privado, en los predios, digamos así, pues es muy difícil tener claro cuál es su potencial normativo, por ejemplo, o qué se puede hacer ahí. Al uno tener que enfrentarse a leer varios decretos en un mismo predio o varias normas en un mismo predio, pues esto hace que la norma se convierta prácticamente en una cosa elegible que se tiene que contratar casi que volverse un experto para poder interpretar la norma. El nuevo POT pues plantea que es un poco más estratégico, es decir, que pretende territorializar sus intenciones a partir de la selección de unos elementos específicos. Ya lo veremos más adelante que tiene que me refiero con eso. Un pool de proyectos capaz de priorizar y orientar la inversión pública, no necesariamente por tener 100 o 200 proyectos, pues es un mejor o no tan buen pool. Lo importante es la priorización y el impacto que puede tener a la hora de realizar o a la hora de articularse entre diferentes proyectos. Un pool capaz de potenciar un escenario adecuado para el desarrollo económico, y es precisamente uno de los temas grandes por los cuales se hace la metodología de la revisión, es el tema socioeconómico, que tiene mucho que ver con la competitividad del municipio, con la productividad misma digamos, ese es un escenario que se plantea. Un pool orientado a un modelo municipal que incorpora una agenda regional y articula adecuadamente lo urbano y lo rural. Si bien, como les comentaba, el pool anterior plantea una agenda, lo que hacemos es retomar los temas importantes que se plantearon ahí, se les hace una evaluación, un análisis y, digamos, con algunos nuevos instrumentos de ley nacional, pues se puede ya, digamos, llevar digamos, más a la realidad lo que es trabajar conjuntamente con otros municipios o con otras regiones. Si bien el POD tiene una delimitación y bajo la ley pues no podemos actuar por fuera de los límites, pues sí ya se puede de otras maneras asociarse con otros municipios o con otras regiones. Un POD capaz de enfrentar los problemas crónicos del municipio. Aquí lo que se plantea al evaluar que las políticas de vivienda y de servicios públicos y de servicios sociales, equipamientos, pues ya se plantean unas políticas que le dan marco para poder actuar en esos temas. Y un POD más sencillo y más fácil de aplicar, capaz de regular la actuación privada. Esto es muy importante porque entre más, digamos, sencilla y comprensible sea la norma, digamos, se acaba un poco a la interpretación que puede tener o no, digamos, diferentes miradas. La intención con esto es dejar a una sola interpretación, es decir, es lo que dice y no es susceptible a otro tipo de visión. Cuando nosotros hablamos de un modelo de ordenamiento en el municipio, básicamente a lo que se refiere es a lo que se quiere llegar, ¿sí? Basándose en tres elementos principalmente: en las intenciones, en las tendencias y en el deseo, digamos así. Entonces, nosotros podemos tener muchas intenciones de, por ejemplo, concentrar la industria en el municipio, pero tenemos una realidad y es que la industria se fue para allá. Entonces, podemos tener una tendencia a consolidar ciertas áreas, pero si vemos consolidar o densificar ciertas áreas, pero si vemos la infraestructura actual, por ejemplo, eso nos da, no hay tubo para desarrollar algunos sectores, pues las intenciones se quedan en eso. Entonces, lo que nosotros planteamos cuando comenzamos a construir una frase que resumiera cuál es el modelo de ordenamiento del municipio, pues llegamos a este párrafo que tenemos en la parte de abajo. Tiene como base el conjunto de ofertas ambientales y geográficas,
elementos que articulan la estructura del territorio urbano-rural y se orientan a la consolidación de un modelo denso policéntrico que soporta su complementariedad funcional y la prestación de servicios, producción y distribución de bienes y el uso racional del suelo urbano, articulando adecuadamente soportes. Básicamente tres temas aquí. Uno, temas ambientales, el otro, temas de, digamos, o elementos que hacen que una ciudad funcione como tal, o un municipio funcione como tal, y el otro tema de, que tiene que ver con lo que les decía, con la economía, con la estructura socioeconómica. Dentro de lo funcional, ahorita más adelante vemos, lo funcional tiene que ver con cuatro temas: movilidad, equipamientos, espacio público y servicios. Pero ahorita ¿el anterior? Entonces, cuando nosotros decimos en este gráfico, hermano, no, el siguiente. El siguiente. El de la imagen. Cuando nosotros decimos, partimos de un modelo de ordenamiento, se plantean unas políticas, unos objetivos, unas estrategias de acuerdo a ese modelo, de acuerdo a esas intenciones, y lo que hicimos metodológicamente fue dividirlo en tres grandes temas, en tres grandes estructuras: una estructura funcional, una estructura ambiental y una estructura socioeconómica. La estructura ambiental se tiene que ver a todo lo referente pues, al ambiente, digamos, al tamiz que encontramos cuando llegamos a hacer la revisión. Todas las condiciones ambientales y la riqueza geográfica que tiene el municipio de Ciudad de Cali y la ventaja comparativa con los municipios. La estructura funcional hace referencia a eso que hace que una ciudad funcione adecuadamente. Ninguna ciudad funciona si no tiene servicios públicos adecuados, ninguna ciudad funciona si no tiene espacio público, si no tiene equipamientos, si no tiene movilidad. Entonces, esa estructura funcional recoge todo ese campo, todo ese tema de la revisión y el otro tema es la estructura socioeconómica. La estructura socioeconómica hace referencia a todas las actividades que tienen que ver con lo que produce de alguna forma, digamos, o con lo que tiene productividad, porque se enfoca en la competitividad del municipio. Aquí están todas las normas de aislamiento, normas de usos, normas de aprovechamiento, de edificabilidad, índices de construcción. En ese tema se aborda todo ese y especialmente para este evento, lo que nos vamos a centrar es en esa estructura. Es muy general la visión, yo voy a explicar paso a paso, pero digamos, los otros dos temas, para poderlos abordar necesitamos muchísimo más tiempo para poder, digamos, tocar cada uno de los elementos que la componen. Después de esas tres grandes estructuras, obviamente hay un componente urbano y un componente rural. El POT del 2000, por ejemplo, y en general todos los POT de Colombia, lo que hacen es, en la primera versión de los POT, es enfocarse en lo urbano. Y básicamente, digamos, desarrollan bastante el perímetro, o digamos, el contexto urbano, y dejan casi que a la deriva del contexto rural. Entonces, lo que nosotros tratamos de plantear es, digamos, darle un equilibrio a esos dos grandes digamos, ámbitos territoriales. En el componente urbano pues, se plantean unas políticas y en el componente rural se plantean otras políticas. En general, o en resumen, ¿qué hace un POT? Un POT plantea tres cosas: normas, programas y proyectos. Hasta ahí, digamos, llega la función y digamos, por norma, por ley, no puede hacer más que esos tres temas. Normas para la regulación privada, básicamente, y programas y proyectos que se desarrollan desde el ente público. Los proyectos también en ciertas ocasiones se pueden desarrollar a través de, digamos, asociaciones público-privadas. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que es un POT de proyectos, hay que tener en cuenta que no todos los tipos de proyectos que se plantean en un municipio son de un mismo, digamos, de un mismo tipo. Hay proyectos que le apuntan más a ciertos temas y otros tipos de proyectos que le apuntan, digamos, a temas más específicos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de proyectos estratégicos, los proyectos estratégicos le apuntan a la competitividad del municipio, no a solucionar un problema de déficit. Si yo hago, o si se plantea un parque para un barrio determinado, ese parquecito lo que hace es
suplir un déficit o arreglarle, digámoslo de alguna forma, la vida a las personas que están alrededor de él, pero no está encaminado a mejorar la competitividad del municipio. Entonces, cuando nosotros planteamos los proyectos, digamos, se clasifican en términos generales en tres tipos. Unos proyectos estratégicos que tienen que ver o que le apuntan a la competitividad del municipio, y en esos están los grandes proyectos, proyecto de Cariño de Cali, el Corredor Verde, que articula muchos, digamos, elementos o varios elementos, diseño de adecuación de los ecoparques, que también a veces tiene más que ver con la recuperación de los mismos, con la competitividad, digamos, del municipio. Está propuesto el aeroparque Marco Fidel Suárez con todos los, digamos, inconvenientes que pueda tener, está propuesto. Está el Parque Regional Pichincha, están programas de desarrollo de vivienda de interés social y prioritario, que también es importante, que también es impulsado en parte por la Nación. Están programas de renovación urbana, que más adelante abordaremos la renovación urbana y los grandes problemas que ha tenido para poderse construir. Están los proyectos estructurantes, y aquí se incluyen a través de los tres elementos o tres estructuras que les planteaba al principio: estructura ambiental, estructura funcional y estructura socioeconómica. En la estructura ambiental entonces están el plan de gestión de residuos sólidos de los dotacionales, el programa de recuperación de cuencas, el programa de recuperación de humedales, el programa de reconversión agropecuaria, y entre otros. Hay varios más que están identificados. Dentro de la estructura funcional están programas y proyectos de servicios públicos, una propuesta de la Petal de Azul, ciclorrutas, redes peatonales, equipamientos, nodos de equipamientos, cosa municipal y otros más que se encuentran en el mundo. Y hay otros que hacen referencia a la estructura socioeconómica y el fortalecimiento de las centralidades, que más adelante sabemos qué es, la educación de asentamientos humanos de desarrollo concreto, el mejoramiento integral en el área urbana rural, entre otros. Todos esos proyectos que les comento tienen más que ver con la equidad, no tanto con la competitividad, sino con la equidad y con la posibilidad de disminuir la segregación socioespacial. Hay proyectos zonales y que tienen, aquí sí es el impacto del ejemplo que les comentaba al principio, de que un parque de cierta o determinada escala pues le arregla la vida a las personas que están ahí. En ese sentido, los proyectos zonales serán o se están definiendo a través, o digamos, con la participación de la comunidad, a través de unas unidades o unos instrumentos que se va a reglamentar este año, que se llaman unidades de planificación urbana y unidades de planificación rural, donde ya abordamos el territorio específicamente, y lo que hacen es desarrollar junto con con la participación de la ciudadanía, pues programas y proyectos específicos. En el contexto, y como les comentaba, en el contexto nacional, ¿cómo estamos nosotros? El Valle del Cauca tiene una fuerte potencia, digamos, se caracteriza en estos momentos en la industria que tiene que ver con los alimentos y la prestación de servicios empresariales en el país. Eso es importante, tenemos ciertas ventajas comparativas, el gráfico de abajo hace referencia a eso. Si ya lo vemos más desde, digamos, en comparación con otras ciudades, como está el municipio de Santiago de Cali, pues tiene dos grandes potencialidades. Uno que tiene que ver con la prestación con los servicios a las empresas, que tienen ciertas ventajas con las otras grandes regiones, como Cali, Medellín y Barranquilla. Y hay otro tema importante con la industria de alimentos. Entonces, estos nos sirven para tener o para situarnos o hacer una radiografía de en qué estamos a nivel nacional. Eso es importante. Porque si bien no podemos transferir los límites municipales, pues podemos verlos cómo estamos en relación con otras áreas del país. Cuando vamos bajando de escala, ¿cierto? Primero vemos lo que estamos en el país, después ya vemos cómo estamos en el departamento y encontramos varias cosas interesantes. Ya se han adelantado algunos, o se está en revisión del plan de ordenamiento territorial departamental, por ejemplo. Ya hay
ya se han adelantado temas de agendas regionales con otros municipios, en el marco, por ejemplo, del G11. Y lo que hemos encontrado es que la intención entre los municipios de la región no es pelear uno contra otro. Si nuestro potencial, por ejemplo, es prestación de servicios, lo que nos especializamos es en eso. Yumbo tendrá potencial en la industria, Palmira en la agroindustria, Campundí, por ejemplo, en la parte, digamos, de brindar áreas residenciales, digamos, de calidad. Entonces, cada municipio tiene un papel y eso es lo que se trata de hacer, lo que se trata de recoger desde, digamos, el plan de la territorial de gas. Cuando ya nos adentramos más en el municipio, pues es importante también conocernos cómo estamos al interior del mismo. Cuando decimos en el modelo que tenemos que es una ciudad densa y policéntrica, por ejemplo, encontramos que dentro del perímetro urbano del municipio tenemos áreas que concentran o que tienen actividades económicas específicas, tipo centros tradicionales donde se concentra la mayor actividad o la mayor, digamos, actividad de empleo en el municipio. Y hay otros sectores que también tienen esa característica y tienen unas condiciones particulares. Y por eso es que desde el POT se define o se identifican esos elementos, ¿sí? Y se les da una característica específica o una vocación a cada uno. Entonces encontramos clústeres de la salud, en el sector de Manaco, clústeres de la educación en el sur, clústeres del calzado, usos asociados a los clústeres. Un clúster no funciona desde la parte territorial como en sí mismo si nosotros restringimos cierto tipo de usos complementarios, pero hay corredores estratégicos, ya más adelante veremos a qué se refiere eso. Está el proyecto del corredor verde, digamos que es como la espina dorsal, el principal proyecto que le apunta el municipio en los próximos años. El área de extensión de actividades empresariales, las áreas para densificar. Cuando decíamos que es un municipio denso y policéntrico, pues no puede ser no se puede densificar por muchas condiciones todo el municipio, pero sí se pueden seleccionar áreas para para aprovechar ese tipo de condiciones. Está el área de expansión, que por diferentes temas, en muchos casos temas políticos, no se ha podido o no se ha consolidado como se planteaba en el año 2000. En cuanto a la área de expansión, por ejemplo, nosotros retomamos la misma área que tenía en el 2000. Todavía tenemos un potencial importante ahí a desarrollar. Y hay otros temas que son las sectorialidades, que básicamente son la concentración de ciertos, o se caracterizan por la concentración de varias dinámicas que más adelante las veremos. Otro tema importante es lo que les comentaba, la simplificación normativa. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de cómo está funcionando la norma, pues encontramos los polígonos que ustedes ven a mano izquierda, alrededor de, si no estoy mal, son exactamente de actividad y 18 tipos de tratamientos. Y cuando vamos a ver la norma específica y cuando vemos las intenciones de ese modelo que se plantea al principio, pues se desdibuja completamente porque la norma no está articulada con esas intenciones generales. Lo que planteamos entonces, por 2014, es a partir de unos elementos estratégicos, a partir de unos elementos que están identificados específicamente, pues se articulan con la norma en general, norma para la actuación pública y norma para la actuación privada, y se plantean lo que ustedes ven ahí. Más adelante lo vamos a desarrollar con más detenimiento. Ahora bien, nos vamos a centrar en la parte de la estructura socioeconómica, en lo que tiene que ver con la regulación del ente privado. ¿Cómo abordamos este tema? Uno de los retos que afrontamos es precisamente que no nos pasara lo del Código 2000, que por un lado planteamos un esquema
unas intenciones, unas ideas generales que son, digamos, estaban encaminadas, estaban adecuadas para lo que se quería, pero que en la aplicación y en la práctica es otra cosa, una desarticulación entre esas intenciones y en la aplicación normativa específica. Y eso pasa es porque, o digamos, pasó porque las intenciones generales llegaron al mismo tiempo que digamos, que la forma como vamos a llevar esas intenciones a la realidad. Entonces lo que hicimos nosotros fue dividir la estructura socioeconómica en dos grandes elementos. Unos elementos estratégicos que vienen de ese modelo de ordenamiento, de hecho concéntrico, una comportamental, y unos elementos normativos que son los que hacen que se pueda regular la educación pública y privada. La conjugación de esos dos elementos es lo que nosotros, digamos, podemos, o esta forma como nosotros podemos articular esas ideas generales por la actividad específica. Entonces, en los elementos estratégicos tenemos centralidades, corredores de actividad, áreas para densificar y áreas de expansión. Y los elementos normativos, áreas de actividad y uso, tratamientos urbanísticos y edificabilidad. Los elementos estratégicos, cuando, digamos, nosotros identificamos 4 elementos estratégicos dentro de la estructura socioeconómica. Unas cosas se llaman centralidades, otros se llaman corredores de actividad, otros se llaman áreas para densificar y otras que se llaman áreas de expansión. Las centralidades, áreas donde se desarrollan diversas funciones y actividades económicas con patrones de concentración y acumulación. Los corredores de actividad básicamente son ejes que complementan las actividades que se desarrollan en las centralidades. Las áreas para densificar son, y siguiendo el modelo de concéntrico, que son áreas con un potencial para poderse densificar o redensificar, y el área de expansión, que digamos, lo que les comentaba, tenemos todavía áreas disponibles y que están desde el punto de vista. No es que nosotros en esta revisión las debemos incluir. Sí, ahorita explicamos cada una de estas y ya te respondo. Bueno, ¿cómo hicimos, cómo determinamos las centralidades, o lo que nosotros llamamos la concentración de actividades y de dinámicas de diferente tipo? Se tuvo en cuenta, digamos, varios análisis que tenemos a la mano desde el 2012. Es importante recalcar que uno de los inconvenientes que tuvimos para, digamos, poder delimitar con muchísima más precisión esas centralidades fue, digamos, la base catastral, que cuando, digamos, abordamos la actualización estaba para el año 2006, y eso desde el 2006 hasta el 2012-13 que estábamos trabajando en eso, pues el municipio cambió mucho. Esa actualización fue, digamos, un inconveniente para nosotros poder, digamos, determinar con absoluta precisión ciertas cosas. Sin embargo, digamos, con diferentes formas o metodologías pudimos encontrar, digamos, o determinar los límites de las centralidades. Entonces tuvimos en cuenta para la definición, concentración de empleos, acudimos a la página de comercio, ellos tienen unas bases y tales sectores de concentración de empleos, concentración de actividades económicas, también de la Cámara de Comercio de Cali, registro de la dinámica edificatoria, es decir, dónde se construye más o dónde se construye menos, o en qué sectores hacen una dinámica importante, concentración de usos de suelo, y esa hace parte de una base de datos que tiene planeación, que le dice dónde se expiden más usos, dónde, no sé, dónde digamos, tiene una menor dinámica este tipo de actividad. Valores del suelo, digamos que en principio trabajamos con lo que nos daban, digamos, con la colaboración de las lonjas, pues, donde teníamos a partir de unos avalúos que hicieron en ciertas zonas, pues trabajamos con eso. Después, ya cuando tuvimos la actualización catastral, ya lo tuvimos y lo pudimos confrontar, y ya tomamos esa, digamos,
los valores de suelo se parten de la última actualización catastral y de las zonas económicas homogéneas que ellos trabajan. Y hay otra cosa que se llama destinos económicos. Esto es importante también y es una base también que tiene Catastro, que lo que hace es identificar, cuando hace sus levantamientos de campo, identificar qué actividad funciona en cada predio. Catastro, en sus trabajos de campo, no lee la norma como tal. Lo que hace es ver lo que sucede en el predio o en los sectores como tal, independiente si es legal o ilegal. Entonces eso de alguna forma nos ayuda a capturar ciertas actividades que la norma dice que no están, que no se pueden hacer, pero que la realidad es otra. Bajo esas todas 6 condiciones, lo que podemos hacer es básicamente identificar 23 centralidades, y lo que podemos hacer es darle una vocación a cada una de esas actividades o una caracterización a cada una de esas centralidades. Entonces encontramos 7 tipos de vocaciones y 23 límites o áreas de centralidades. Cada una de esas, y esto es importante, como más adelante vemos, cada una de esas tiene condiciones específicas, y esto posteriormente nos ayuda al reconocimiento de los usos o al poder estructurar la matriz de usos con base en esto que contamos desde el principio. Siguiente. Por otro lado están los corredores de actividad. En Colombia, las ciudades, la concentración de actividades en las ciudades funciona en 2 grandes elementos: en una aglomeración de actividades que llaman centralidades y en unos ejes o corredores de movilidad. Entonces, por donde pasa el bus, por ejemplo, se concentran actividades de cierto tipo. ¿Sí? En un barrio, por donde pasa el bus es donde más se entiende. Entonces, lo que hicimos fue también manejar 3 escalas de corredores de actividad. Unos corredores que llamamos estratégicos o regionales, unos corredores que los llamamos urbanos y unos corredores zonales, digamos que tienen más que ver con los sectores específicos y con los barrios a quienes les sirven. Entonces, los corredores estratégicos son los que concentran las grandes actividades, ejemplo, la calle Quinta, ejemplo, la calle 25, la calle Octava, es decir, esos grandes ejes que, digamos, se enfocan o tienen una vocación de concentración de grandes actividades no residenciales para este caso. Hay otros corredores que llamamos corredores urbanos. Se identificaron 24 corredores urbanos que tienen que ver más con las actividades que pueden brindar a un sector de ciudad. Los estratégicos son para todo el municipio, digamos así, los corredores urbanos para porciones de ciudad, y los corredores zonales son los que complementan la actividad residencial de los pequeños barrios. En resumidas cuentas, los corredores zonales, algunos se identificaron y otros no, porque la idea es trabajar con las comunidades para poder identificar cada uno de esos o varios de los corredores zonales. Digamos que hasta el momento no los tenemos. Otro tema importante fueron las áreas para densificar. ¿Cómo hicimos eso? Basado básicamente en 2 grandes principios, donde se ha hecho la inspección pública del sistema integrado de transporte masivo, pues se pretende alrededor de dichos corredores plantear alrededor de esos corredores se plantean áreas para densificar, como así. Pero también, aparte de esos corredores, tenemos unas grandes zonas que tienen un potencial de redensificación de acuerdo a los análisis que miramos ahí principalmente. Pero hay muchos más, pero digamos que esos son los que se resumen o los que resumen cómo se identificó. Tuvimos en cuenta la densidad poblacional. Ese primer planito que ven a mano izquierda, los colores más oscuros es donde se concentra la mayor densidad poblacional por hectárea. Entonces tenemos que todo el oriente básicamente es muy denso, muy denso. Hay otros que es la capacidad real, que lo que nos dice es en dónde estamos mejor, digamos, por la movilidad está, digamos, los tiempos, y esos tiempos son mucho menores que en otros sectores. La capacidad de servicios públicos, cuando nosotros vamos a plantear una densificación, por ejemplo,
decir algo, en el centro. Pero resulta que cuando vamos a hacer las obras encontramos que el tubo es el más viejo en la ciudad, pues la densificación se quedó en una idea, si no se ve cómo está la capacidad remanente de servicios públicos. El soporte de espacio público, sabemos de entrada que tenemos un déficit grande de espacio público, pero podemos priorizar áreas que pueden plantear unos pequeños colchones a los cuales se puede, digamos, es pertinente o posible hacer la densificación. También el tamaño de lotes es importante, esto ustedes lo saben muy bien. Pues un lote entre más grande, pues digamos tiene ciertas ventajas en comparación a los lotes pequeños que tienen en su tipo de desarrollo y en sus aprovechamientos. Eso también fue muy importante. Soporte de infraestructura para equipamientos, y este es un resumen de un tipo de equipamiento, porque los equipamientos se hicieron análisis de cada uno de los tipos de equipamientos: educación, de salud, de cultura, de recreación, y por escala. Entonces, recreación a escala urbana, escala zonal, escala local, equipamientos de educación, escala zonal, urbana, local. Es decir, en cada uno de esos tiene detrás un análisis bastante detallado. El otro es el valor del suelo, que si nosotros planteamos una zona para densificar, por ejemplo, de estratos medios, ¿sí? No la podemos plantear en las zonas como Ciudad Jardín, que básicamente es elevado. Entonces también se toma en cuenta ese tipo de cosas. Las alturas también. Y donde, digamos, la dinámica edificatoria, donde se construye, donde no se construye, o donde hay más actividad de este tipo. Esos fueron los análisis para poder determinar las áreas para densificar. Otro tema importante es el área de expansión. Como les digo, tiene por diferentes, digamos, inconvenientes, no se ha podido desarrollar en estos 12 años como debiera ser. No sé si ustedes saben, pero los planes parciales, por ejemplo, tenían que pasar por el consejo antes, y digamos, es una discusión, pues en la única ciudad de Colombia que pasaba eso, la cosa se elevó, digamos, y eso frenó mucho el desarrollo de ese tipo de herramientas. Ya como una aclaración que se hizo desde el gobierno nacional, que se dijo que los planes parciales no pasan por el consejo. Entonces tenemos ahí unas áreas todavía, alrededor de 668 hectáreas, digamos, sin ningún trámite de normación, que es una ventaja. Elementos normativos de la estructuración económica. Ya vimos los elementos estratégicos, ahora vamos a ver los elementos normativos. Dentro de un POT, dentro de las normas generales, hay tres grandes normas. Uno es las áreas de actividad y los usos, y otros son los tratamientos, y otros son los aprovechamientos por la edificabilidad. Esos son los tres grandes temas normativos. Hay también complementarios como normas volumétricas, y hay están normas de aislamiento, normas de sótanos, etcétera, que califican los predios, pero esos son los tres grandes, digamos, temas normativos. Cuando yo les comentaba al principio que partíamos de un modelo, precisamente lo que tratamos fue articular esos elementos estratégicos de modelo con la norma específica para tratar de corregir esa falla de que se quede todo en intención. Entonces, siguiente. Primero vamos a ver qué son los tratamientos humanísticos. Cuando ustedes van al médico, lo primero que hace el médico es revisar cómo están. Y de acuerdo a esa revisión, pues les manda un tratamiento como tal, guardando las proporciones. Eso mismo pasa en la ciudad, a eso mismo se hace referencia en los tratamientos. En Colombia todavía, digamos, desde la normatividad nacional, no está claro para qué sea un tratamiento. Nosotros lo abordamos así, digamos, y esto fue conferencias que se dieron en Barranquilla, que fue muy bueno para aportar el entendimiento del tema.
Entonces, lo primero que nosotros hacemos para definir cómo se debe tratar un sector de la ciudad es básicamente identificar que hay unas áreas para conservar, como en un extremo, digámoslo así, y unas áreas para desarrollar. Las áreas para conservar, tipo San Antonio, tipo bienes de interés cultural, digamos, se llegó a un consenso colectivo en que, digamos, son áreas que nadie quiere tocar. San Antonio hace parte de la identificación cultural del municipio y nadie, digamos, quiere o puede adelantar procesos, por ejemplo, de hacer un edificio de 15 pisos, porque básicamente lo que queremos es una restricción de norma de ley. Y el otro extremo son las áreas libres, las áreas para desarrollar, que en este caso pues, son las áreas de expansión. Y en ese campo, entre esos dos extremos, se mueven todos los demás tratamientos. Nosotros partimos de ese análisis y de la identificación y caracterización de los diferentes sectores de la ciudad. Entonces, encontramos, por ejemplo, que el centro histórico tiene unas características específicas, son zonas con presencia de bienes de interés cultural o condiciones urbanísticas excepcionales. Lo que queremos es, un ejemplo, San Antonio, San Bosco, queremos conservar. Hay otras zonas que deben mantener su estado actual. Encontramos que hay ciertos sectores, ciertos barrios que, digamos, el funcionamiento urbano es el adecuado. Por ejemplo, La Flor. Tiene una particular condición de escala, todavía preserva sus condiciones de tejido original, que si bien no es una conservación, digamos, rigurosa, sí queremos que se quede tal como está. Entonces lo que nosotros llamamos es consolidación. Es unas áreas que están por debajo de la conservación, pero que queremos de alguna forma mantener. Hay dos zonas con tratamiento, con transformaciones que han aumentado sus densidades. Específicamente hace referencia a los barrios que se han desarrollado por autoconstrucción, ¿cierto? Han transformado, se han transformado y han aumentado sus densidades. A eso hace referencia a la consolidación 2, básicamente. Zonas que han modificado irreversiblemente su tejido original. Resulta que hay sectores de la ciudad que nacieron siendo barrios unifamiliares y por las condiciones de actividad edificatoria, pues ya son barrios multifamiliares. Donde antes había una casita, ¿cierto?, para una familia, pues ahora hay una torre de apartamentos para 20 familias, por un ejemplo. Entonces, lo que queremos en estos sectores es ya el pensar que va a volverse a las casas unifamiliares, pues que es un sueño, y lo que hacemos es que se acabe de consolidar como está. A eso hace referencia la consolidación 3. Hay otras zonas en las cuales es necesario mejorar o corregir deficiencias urbanísticas, sectores que no tienen básicamente servicios públicos, equipamientos, espacio público, casi que ni siquiera tiene vías. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es unos programas de mejoramiento integral que básicamente las hace. Hay otras zonas que por condiciones de deterioro deben transformar su tejido en infraestructura. Hay zonas deterioradas que, por más que se trate de conservar, pues, digamos, no es posible de la parte urbana y se dice que se tiene que renovar casi que por completo, casi que su tejido original. Entonces, por eso llamamos, ejemplo de eso, pues San Nicolás, Sucre, Carvalho, la llamamos renovación full. Son las que presentan potenciales para la densificación. Y esto va en línea con la propuesta del modelo de denso policéntrico, en donde hay zonas que, por diferentes condiciones que ya les comenté anteriormente, pues son susceptibles a una densificación, no una redensificación, es lo que llamamos los materiales. Y zonas de usos mixtos que han cambiado su patrón, de uso, por eso le vamos a cambiar el patrón, que son zonas que han cambiado más en las actividades. Si antes era un barrio residencial, ahora es una central, digamos así. Entonces, claro, eso llamamos renovación empresa. Y pues las áreas para desarrollar, que son las áreas que están. Cuando está hablando
de las zonas de uso mixto que ha cambiado su patrón de uso, ¿sí? Y nombra allí al barrio Versalles, San Vicente. ¿Qué pasa con Ciudad de Jardín y Ángel Jardín, primera etapa, ¿sí? Calle Quintas, entre la policía, la 14 y la 16, en el sector, que la gente está construyendo cantidades ya de edificios y ahí no está nada, se volvió una zona mixta también. Sí, recuerda que aquí es un ejemplo, no están todos los barrios, porque aquí están todos, aquí debería aparecer los 300 barrios que hay en Cali, pues son unos ejemplos con más significativos. Mira, las zonas de la vega, todos los teatros y los ¿qué ha pasado? Les propongo algo, les respondo las preguntas ahora, como ustedes quieran, o las dejamos para el final. Al final. Al final. ¿Cuál es la siguiente? La ley nacional, ¿sí?, propone 5 tratamientos: conservación, desarrollo, renovación urbana, mejoramiento integral y consolidación. Como les decía, digamos, la falta de definición desde la norma nacional, qué es y para qué sirve exactamente cada uno, lo que nos hizo fue plantear un análisis de qué debe ser, cuáles vamos a utilizar. Entonces, los tratamientos sirven para una actuación, tanto desde lo público como del privado. Si vemos conservación, el actor privado, pues la norma es, para el actor privado la norma es muy estricta. Digamos, no se permite casi que 3 pisos, por ejemplo, en San Antonio está limitado, no se puede decir 2 pisos. O se tiene que desarrollar cada predio de acuerdo a las condiciones de tipología arquitectónica, de acuerdo a, por ejemplo, se dan normas de tamaños de los baños o de las ventanas. Pero para el actual público lo que tiene que hacer es, bajo esa restricción que se impone, digamos, al privado, pues lo que tiene que hacer es brindar incentivos, ¿sí?, para que ese patrimonio no se deteriore y dejar, digamos, y plantear programas y proyectos que puedan mejorar estas condiciones. Cuando hablamos de tratamiento de salud, ¿perdón? Los incentivos pueden, por ejemplo, consistir en exoneración de impuestos, exoneración de o pagos. Por ejemplo, los sectores de bienes de interés cultural no pagan el pago de servicios públicos, es publicidad, estrato 1. Ese tipo de incentivos. En otras ciudades, como en otros países también, se plantean incentivos de transferencia de derechos de edificabilidad. Como usted no puede hacer aquí tanta cantidad de metros cuadrados, lo que hace es mandar a los sectores. Pero es un tema muy complejo que no quisiera hablar, porque necesita tener una bolsa bastante complejo que aquí en Colombia no se puede saber. Ese tipo de cosas son los tipos de incentivos. En el tratamiento de desarrollo, ¿cierto? Para el actual privado, pues lo que se necesita es que tengan normas que aseguren el pago de las cargas, básicamente. Si un privado tiene claro qué va a pagar en un tratamiento, pues evalúa y dice si se mete con ese negocio. Mientras que desde lo público tiene que estar definido claramente las normas. Si no defino claro desde lo público, pues actores privados, si eso se quiere, pues se va a perder el negocio que no tiene claras las condiciones. La renovación urbana, y este es un tema que es un fuerte problema del país, no se ha podido desarrollar hasta el momento. Desde los primeros POCs en el año 2000, prácticamente las grandes ciudades plantearon áreas para renovar, pero no lo pudieron hacer. Básicamente porque la norma es muy restrictiva y le exige casi que lo mismo que si estuviera en el tratamiento de desarrollo, es decir, que si tuviera un lote vacío. Mientras que acá las cargas, básicamente las cargas propias de los sectores son muy fuertes y ningún privado, muy poco, digamos, por ejemplo, en el país, se han podido hacer, digamos, bajo la renovación, bajo la construcción que tenemos hasta el momento de renovación urbana. Mientras que lo que se necesita desde la actuación pública es intervención pública con el privado. La renovación no se hace o es muy costosa hacerlo desde lo público, ¿sí? Pero el privado tampoco se va a meter a hacer una renovación si, digamos,
las cargas son muy grandes. Entonces lo que se tiene que hacer es, lo que se propone hacer es una asociación público-privada. Ahora está de moda. El otro tratamiento que estaba ahí es el tratamiento de mejoramiento integral, que lo plantea como tal la nación. El tratamiento de mejoramiento integral, desde la actuación privada, básicamente es casi que inoperante. Para un barrio como el Vergel o un barrio con problemas de servicios públicos, lo que importa es lo que les lleve el municipio. Por eso se plantea que cuando son zonas que se identifican como mejoramiento integral, lo importante ahí no es la regulación privada, no es poner normas para que se puedan cumplir si prácticamente no tienen servicios públicos. Entonces, lo importante para las zonas de mejoramiento es la actuación pública. Y el otro tema es el otro tratamiento es el de consolidación. Y ahí es donde tenemos varios tipos de consolidación, que eran los que les comentaba al principio. Depende de lo que uno quiera, depende de las características y condiciones particulares de cada sector, pues plantea una consolidación. Unas más estrictas, otras menos estrictas. Unas en las que quiero controlar o quiero conservar ciertas zonas, que no hayan cambios significativos, hasta otras zonas que, digamos, ya por la dinámica que ha sucedido, pues han cambiado definitivamente su papel. Sí. Mira, hay otras condiciones que, digamos, con el ejemplo de Normandía es muy particular. Si bien Normandía nació siempre un barrio unifamiliar, ¿cierto? De casas grandes, la dinámica de los últimos años ha hecho que cambien a edificios familiares. Pero resulta que los tubos, las vías, los equipamientos y el espacio público es el mismo. Entonces, cuando tú en un plan haces un planeamiento para un barrio unifamiliar donde viven 100 familias, por ejemplo, y construyes, y donde ahora cada uno de esos edificios viven 20 familias, pues multiplicaste digamos, la cantidad de personas que viven ahí, pero no ganaste en espacio público ni en infraestructura ni en servicios públicos. Entonces, digamos, si bien no se quiere frenar la dinámica de dictadura, porque es importante para la economía de la ciudad, también se tiene que medir ese tipo de cosas. Por eso, en ciertos casos, es así. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, se hubiera actualizado el se le dan la directoría libre, en ese caso. ¿Sí? Pero hay que medir este tipo de cosas. O en la medida en que se vaya haciendo, se va haciendo. En Ciudad Jardín, el PANSE está de alguna forma limitado. No es como la anterior norma que daba un poco más de libertad. Ciudad Jardín nació siendo parcelación. Y eso fue muy inconveniente porque básicamente, digamos, la norma era para un área rural y urbano. Ese es el problema general. Por un lado, y por otro es que muchos o varios predios de Ciudad Jardín tienen licencias aprobadas y que entregaron sus derechos en su momento específico. Entonces, por más que el POT en este momento le diga restricción 5 kilos, si ya tienen sus licencias atentadas y digamos, entregó sus obligaciones, pues digamos la norma no es retroactiva en ese sentido. Entonces, hay varias condiciones y varios inconvenientes que se tienen que guardar específicamente para que esto suceda. En principio, digamos, como no hay, como la dotación de aguas, por ejemplo, aguas de alcantarillado pluvial, que es bastante grave, digamos, se limitó la restricción normativa a cierta cantidad, no de altura de pisos, sino de calidad de metros cuadrados.